La defensa del acusado tiene la palabra. Por la venia del excelentísimo señor presidente y de los magistrados jueces de esta sala, en primer lugar vamos a hacer una rápida respuesta a las acusaciones y después ya hablaremos de derecho. El Ministerio Fiscal ha hablado sobre unas pancartas que fueron inmediatamente repuestas después de las elecciones. En realidad, como eso no está siendo enjuiciado, ni siquiera lo vamos a contestar. En cuanto al auto de la sección quinta, son los mismos hechos, las mismas personas y la misma conducta. El Ministerio Fiscal ha dicho que son hechos notorios. Sí, lo que no sabemos es por qué han pedido testigos si eran tan notorios. Después ha dicho el Ministerio Fiscal algunas cosas que son relevantes. Dice que hay una falta de respeto institucional. Sin duda que la ha podido haber, porque mientras no se le prive de su condición de presidente de la Generalidad, hay que referirse al señor Torra como el muy ilustre presidente Torra. Y es una cosa que hemos insistido porque también afecta a la imparcialidad del tribunal, que puede estar preadelantando unas consecuencias que podrían ser las de una condena que le inhabilitase o le privase de sus honores y cargos. El Ministerio Fiscal ha dicho que él no es un experto en la LOREC, en el derecho electoral. Nosotros compartimos ese criterio porque, evidentemente, dentro de las cosas que se han dicho es que la Administración electoral tiene potestad sobre todos los ciudadanos. Ya, va a ser que no es así. En realidad no hay que irse al artículo 50, hay que quedarse primero en el 19 de la LOREC para establecer las competencias claras, concretas, precisas de la Administración electoral. El Ministerio Fiscal también ha dicho que los lazos amarillos y esteladas no son símbolos compartidos por toda la ciudadanía de Cataluña. La foto del rey tampoco. Y preside incluso esta sala. Y ha dicho que la competencia no viene determinada por los dichos del presidente Torra. Efectivamente, es una cuestión de orden público y el fiscal es el garante de la legalidad. Por lo tanto, el que el presidente Torra haya argumentado o no argumentado antes o después, el tema de la competencia de la JEC no es un argumento para establecer el delito del que viene acusado por parte del Ministerio Fiscal. Y dice que la JEC, acogiendo los argumentos de la representación de Vox de esta mañana, dice que la JEC es un ente que tiene competencia porque es suprarregional, lo cual no sería si se hubiese habido una ley electoral catalana. Ya. Es que eran elecciones generales. Tampoco lo hubiese tenido si hubiese una ley catalana. Y que la JEC es superior al presidente de la Generalitat, del Gobierno, etcétera. Bien, vuelvo al artículo 19 de la LOREC. Creo que es un tema fundamental. En realidad, lo que dice el artículo 70 de la Constitución hace una previsión de una ley orgánica y hubiese sido interesante que en esa ley orgánica. Pero es evidente que los legisladores fallan. Muchas veces legisla gente, hay grupos importantes de legisladores que no saben derecho, eso es evidente, pero ha dejado un vacío legal y es la determinación de la jerarquía dentro de estos procesos. Eso con respecto a lo que ha dicho el Ministerio Fiscal, porque nosotros creemos que esta discusión en términos jurídicos va por otro lado y nos explicaremos. En cuanto a lo que ha dicho Vox, claro, el problema es que los recursos contenciosos tienen unas etapas y en una etapa posterior es cuando se tiene que alegar lo que dice que no se ha alegado en el recurso contencioso contra estos acuerdos. Y Vox, la acusación de Vox dice en esta sala que mi defendido es un desobediente. Miren por dónde la Junta Electoral Central ha emitido idéntica resolución a Vox por no permitir el acceso de todos los medios de comunicación a sus mítines y a sus ruedas de prensa, y no ha acatado ninguno. Señor fiscal, denuncia in voce. No ha acatado ninguno. Y vienen a hablar de desobediencia. A ver si nos lo aplicamos bien. En cuanto a la acusación de Vox, yo querría empezar por lo de atrás y ya terminar con ese partido, porque tampoco aporta mucho, pero han hecho una calificación alternativa por un delito del 412 de denegación de auxilio. Y aquí lo podemos interpretar por dos formas. Fíjense por dónde, que dice:
Por el delito de denegación de auxilio piden, entre otras cosas, la pena de inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de 2 años. El Código Penal no establece esa pena para el 412. Establece la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 2 a 3 años. Es decir, ni siquiera se ajusta a la legalidad del tipo penal. Ahora, si se condena por denegación de auxilio con una pena de suspensión, nos podríamos echar unas risas muy largas porque las consecuencias de la suspensión no son las mismas que las de la inhabilitación. Y estamos hablando del presidente de la Generalitat. Nosotros, señoría, con eso sí queremos dar por zanjada la discusión que se ha generado a partir de los dichos del Ministerio Fiscal, pero hay una cosa que me parece interesante a efectos incluso dialécticos. El Ministerio Fiscal hace una contraposición entre poner en conocimiento y denunciar. Yo, que soy de una etapa en la que hacíamos sinónimos y antónimos, entiendo que poner en conocimiento y denunciar un hecho infractor creo que es lo mismo. Nosotros, señoría, creemos que la discusión, como digo, va por otros lados. Y va por otros lados, y vuelvo a retomar lo que dije antes. En su momento, cuando fue a declarar mi defendido, yo pedí que, por favor, se le respetase en su cargo y honor, y lo digo sinceramente por la afectación de 2 derechos fundamentales: el derecho al juez imparcial y el derecho a la presunción de inocencia. Mientras no hay una sentencia firme que le prive de sus cargos y honores, el tratamiento tiene que ser uno. Y a veces, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las apariencias son todo. Y cuando digo todo, es todo. Porque el derecho tiene esas cosas. Cuando se aparta uno de determinadas formas, se llega a conclusiones que son opuestas. El Ministerio Fiscal habló de una falta de respeto institucional. Hubiese sido muy bueno predicar con el ejemplo y haberle tratado como tienen que tratar al presidente de la Generalitat. Mi compañera esta mañana hablaba de un problema, un déficit democrático. Algo está fallando cuando 10 de los últimos 12 presidentes de la Generalitat han terminado en prisión, o condenados o enjuiciados. Algo está pasando que deberíamos, entre todos, serenarnos, mirarlo, revisarlo y plantearlo. Creo que eso es una reflexión que no corresponde a una sala de justicia, pero sí cuando se está enjuiciando a un político por sus actividades políticas. Porque lo que hoy ha traído como prueba el Ministerio Fiscal, como vídeo, es una declaración política. Y las declaraciones políticas tienen una virtualidad. Es más, el Ministerio Fiscal ha calificado de declaraciones políticas algunos acuerdos del Parlamento, que mire por dónde ahora otros acuerdos del Parlamento, que también son declaraciones políticas, son revocadas después por el Tribunal Constitucional. Entonces, aquí ya estamos mezclando una cosa y otra. Mi compañera explicó muy bien las cuestiones previas esta mañana. Yo me voy a limitar, por razones de economía procesal, a darlas por reproducidas. Pero sí quiero llamar la atención e insistir en algo que creemos que es fundamental y además lo vamos a explicar al finalizar las conclusiones, que tiene que ver con la vulneración del derecho al juez imparcial. Hasta ahora lo que se ha venido sosteniendo es una postura. De hecho, el magistrado señor Ramos, en su auto, sostiene una postura que ni siquiera alcanzó a durar en vigor 2 semanas, porque el 11 de julio de 2019 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una resolución que le dejaba sus razonamientos jurídicos absolutamente al margen del convenio europeo. Recomiendo ver el punto 45 de esa sentencia para resumirla, porque básicamente ahí también hablan de una cosa: el deber de abstención. Cuando uno conoce las propias causas en las que le hace perder la imparcialidad, no hay que esperar a la recusación, hay que abstenerse. Y en este caso, señorías, sin poner en duda vuestra honorabilidad, sí ponemos en duda seriamente vuestra imparcialidad. Y el Ministerio Fiscal hoy ha dicho una cosa que a 180 kilómetros ya no se sostiene. Dice, las causas de recusación hay que interpretarlas restrictivamente. Ya,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho justo lo contrario. Pero mire, sin ir más lejos, el 11 de julio de 2019, hace nada, le dice justo lo contrario. No tienen que esperar al trámite, tienen que salir al encuentro del problema, porque todo ciudadano tiene el derecho de tener la percepción de que va a ser enjuiciado debidamente. Nosotros hemos aportado prueba documental, concretamente algunos artículos de prensa y algún vídeo, en los cuales también nuevamente se cuestiona la imparcialidad del tercero de los magistrados. Yo entiendo, créame que entiendo sus manifestaciones, pero sus manifestaciones del 31 de octubre, cuando usted ya estaba designado para formar esta sala, son incompatibles con la sentencia de 11 de julio del 19 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y tal vez, si mirásemos más Europa, en lugar de mirarnos tanto el ombligo, digo jurídicamente hablando, seríamos capaces de entender que la interpretación del derecho va por otros carriles. Nosotros hemos planteado una cosa, y paso a otro punto, que es el de la indefensión. El señor presidente nos preguntó si dábamos por reproducida nuestra documental y lo dejamos claro, toda la que pedimos para el juicio oral fue rechazada. Pero también hemos insistido mucho en la declaración de los testigos que habíamos propuesto, que son los auténticos denunciantes. Si todo esto parte por unos acuerdos de la JEC que los dictan seres humanos con ideología, que la trasladan a su actuación, y algunos la llegan a trasladar a las redes sociales y otros a artículos de prensa en los que se han expresado, se han desfogado en contra del presidente de la Generalitat, en contra de su partido, en contra de otros partidos independentistas, y al mismo tiempo tenían que guardar el deber de imparcialidad de la administración electoral. Me da la sensación que lo uno y lo otro es absolutamente incompatible. Pero en todo caso, señoría, el artículo 6.3d del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos da el derecho, valga la redundancia, a interrogar a quien le acuse. Y quien le acusa al presidente Torra ante la Fiscalía no es otro que la Junta Electoral, que lo acuerda en la resolución de 21 de marzo. Es ahí cuando se acuerda deducir testimonio. ¿Qué es la deducción de testimonio? Simplemente una denuncia que se traslada de un sitio a otro, vamos a simplificar los términos y hablar de una forma que todos nos entendamos. Se traslada a una administración y le dice a la Fiscalía, aquí tengo estos hechos que yo considero son delictivos. Porque claro, al contrario, habría que plantearse una cosa. ¿Por qué deduce testimonio la JEC? La JEC deduce testimonio porque está convencida de que es un delito, o porque le interesa creer que es un delito, o porque quiere creer que es un delito, o porque se le antoja. Por la razón que sea, yo no entro ahí. Pero evidentemente ellos van ante la Fiscalía por considerar que estos hechos o los presentan como delictivos. Nosotros hubiésemos querido interrogar, la compañera explicó las razones a quienes queríamos interrogar y sobre qué. Nos hubiese gustado saber muchas cosas, pero no por cotillas, como piensa el Ministerio Fiscal, sino por algo muy concreto, porque evidentemente es una aberración jurídica lo que ha hecho la JEC y hay una motivación política detrás de la actuación de la JEC. La compañera habló también de la Directiva Comunitaria 343-2016. Cuando se genera un ambiente como el generado en contra del presidente de la Generalitat, hoy aquí en el banquillo de los acusados, como otros 10 que le han precedido en el cargo, en el cual, si salimos fuera de esta sala y preguntamos, la mayor parte de la gente le da por condenado. Gente que sabe poco o nada de la realidad jurídica del acuerdo de la JEC, que sabe poco o nada de lo que hay en las actuaciones. Es más, todos hablan de la fecha en que va a ser inhabilitado el presidente Torra. Yo estoy convencido que ustedes le van a quitar la razón a esos que no creen en que ustedes sean capaces de dictar una resolución absolutoria. Pero evidentemente, tenemos que ponerlo sobre la mesa por si hay que llegar a otras instancias superiores. Todos dan por hecho que va a ser inhabilitado. ¿Por qué? Porque desobedeció a la JEC. Bien, pero entre eso y
y la homeopatía creo que no hay mucha diferencia, porque las dos no tienen ningún fundamento científico, por lo menos no jurídico. Nosotros hemos contestado lo que dice el Ministerio Fiscal, pero creemos que para entender las cosas hay que tener algunos datos. El Ministerio Fiscal dijo que era falso, que no se podía saber lo de los edificios públicos. Miren, yo tengo un dato aquí que también se lo aportamos a la JEC. Los 20.097,55 metros cuadrados de este edificio son propiedad de la Generalitat. Les invito a hacer el siguiente ejercicio: que el presidente Torra dicte una orden general a todos los edificios dependientes de la Generalitat, propiedad de la Generalitat, es propiedad, es propietario, sí, el señor que está en el banquillo dirige una entidad que es propietaria de estos 22.000 metros cuadrados. Hagamos el siguiente ejercicio: que él dicte una resolución por la cual se ordene la retirada de cualquier símbolo que a él no le guste. Esa resolución sería evidentemente una prevaricación, porque no tiene capacidad de dictar una orden general que afecte a todos estos edificios. Y eso es específicamente lo que le pedía la JEC, lo que la JEC le ordenaba sin siquiera acreditar su propia competencia, que es ante lo que llegaremos. Ahora, no se olviden de esto, son 22.097,55 metros que son propiedad de la Generalitat. ¿Qué capacidad tiene el señor Torra, el presidente Torra, sobre este edificio y discutir lo que se haga o se deje de hacer en este edificio? Ninguna, creo yo. Y ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Sin sentarlo como presente, creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que no tiene ninguna. Y si él no tiene ninguna sobre esto, tampoco lo tiene sobre los otros 1.380 edificios que le dijimos a la JEC que no se podía hacer lo que ellos dijeron. No les interesaba. ¿Y saben por qué no les interesaba? Por una sencilla razón. Porque ya tenían un itinerario. Y ese itinerario va desde la resolución de 11 de marzo, o quién sabe si antes, hasta el banquillo de los acusados de hoy. En realidad, nosotros hemos dicho una y varias veces que la JEC, los miembros de la JEC, adolecen de falta de imparcialidad. En realidad, si hacemos un análisis riguroso, jurídico, frío, nos quitamos la bandera del corazón y de los ojos y vemos cómo ha ido actuando la JEC en los últimos años, vamos a ver que tiene una función absolutamente expansiva, incompatible con los valores democráticos que mencionaba el Ministerio Fiscal. Y cuando digo incompatible, porque la JEC tiene unas funciones y unas limitaciones. Y lo que ha estado haciendo la JEC es colonialismo puro y duro. Y me voy a explicar para que no haya malos entendidos. Ha ido colonizando otros ámbitos ajenos a su competencia. Sin duda que los ha ido colonizando. Y por otra parte, ha dictado resoluciones absolutamente coloniales. Las dos cosas. Sin ir más lejos, es por la JEC que se llega a un informe, que es el que se ha discutido en el día de hoy, en el que se dicen cosas tan graves como lo siguiente: que en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de la Junta Electoral Central relativo a la retirada de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos dependientes de organismos autonómicos y municipales. Uf. Qué miedo da una administración, sea la que sea, que habla la retirada de símbolos ideológicos. ¿Qué son los símbolos ideológicos? ¿Y qué afectación tiene con derechos reconocidos en la Constitución? Esto es muy grave. Pero este informe, señorías, que nosotros lo hemos impugnado por una serie de razones, sí quisiera recordarles que el autor del informe no fue citado a declarar por ninguna de las partes. Solo han sido citados a declarar los que hicieron y se quedaron los originales de las fotografías. Por lo tanto, el informe, como tal, no tiene más valor que el servirnos para determinar qué es lo que buscaban. Y lo que buscaban es muy grave: símbolos ideológicos o partidistas. Eso y la democracia son incompatibles. Ahora bien, es claro que falta un respaldo normativo, porque
carece la JEC de competencias para dictar la resolución que ha dictado. El Ministerio Fiscal dijo que él no era un experto en temas electorales, pero nosotros sí hemos encontrado algunas personas que lo son, incluido un expresidente de la JEC, don Rafael Fernández Montalvo, magistrado del Tribunal Supremo, vicepresidente de la Junta Electoral Central. ¿Qué dice este magistrado? Dice que la JEC tiene potestad disciplinaria y sancionadora, ejercicio de la potestad disciplinaria sobre todas las personas que, y ahora el subrayado lo voy a poner yo, intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales, artículo 19.1J. Por eso dije al comienzo que no era necesario irse al 50 e interpretarlo al gusto de la acusación, sino ir a la literalidad de la norma, porque cuando la norma es clara no necesita interpretación, simple aplicación. Interrogamos al muy honorable presidente y declaró sobre algo que además no necesita prueba. Es un hecho público y notorio. En las elecciones de abril, la Generalitat catalana no tenía ninguna participación, intervención en procesos electorales de ningún tipo. Y aquí dice el 19.1J que intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales. Si no tenía intervención en las operaciones generales, la JEC no tenía competencia para dictar ningún acuerdo que afectase al presidente de carácter sancionador, que es del que trae causa justamente la deducción de testimonio. Eso nosotros lo hemos dicho varias veces, pero parece ser que no se escucha. Ahora bien, yo sí les recomiendo, porque evidentemente un magistrado del Tribunal Supremo, que además sea vicepresidente, haya sido vicepresidente de la Junta Electoral, no vincula. Pero hay una sentencia del Tribunal Supremo que yo la recomiendo. Seguramente, si el Ministerio Fiscal lo hubiese visto, no estaríamos hoy de juicio. Es la sentencia 848-2011 de 6 de mayo, perdón, el recurso 488-2011 de 6 de mayo de 2013, que dice, en su fundamento jurídico quinto, dice que la JEC tiene la capacidad de corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no sean constitutivas de delito o imponer multas hasta la cuantía máxima prevista en esta ley. Perfecto. Pero hay que seguir leyendo. La Junta Electoral tiene competencia sobre quienes intervienen en el procedimiento electoral y puede ejercitar una serie de potestades como la resolución de recursos contra órganos electorales inferiores, disciplinaria, dictar instrucciones, entre otras. Y mire por dónde, en esa resolución también hay un voto particular y en lo que no discrepan es justamente en las competencias de la JEC. Esta sentencia nunca ha sido modificada por jurisprudencia posterior, señorías. Y esta sentencia, que es de lo contencioso administrativo, deja muy claro que la JEC no tenía competencias para dictar la resolución que dictó. Por lo tanto, partimos de la base que es una resolución que se dicta por un órgano manifiestamente incompetente. La JEC también tenía un interés directo. Consta acreditado que había una querella anterior a la interposición a que se practicasen estas sanciones. Pero además, la JEC, señorías, por su propia composición, y probablemente tengamos un problema sistémico, y lo digo claramente porque el Ministerio Fiscal defiende a capa y espada la situación de la JEC, pero después de 40 años tal vez tenemos que revisar el motor, revisar el chasis, revisar la carrocería, revisar si no hay algunos problemas estructurales. Y aquí hay un problema estructural, el cómo se compone la JEC, que permite situaciones tales como que haya miembros designados por partidos políticos que no han tenido límites a la hora de exponer su posicionamiento ideológico sobre temas que iban necesariamente a recaer en su competencia. Les pongo, por ejemplo, dos ejemplos muy brevemente. El 23 de mayo del 18,
El señor Andrés Betancourt dijo, en definitiva, los secesionistas no son demócratas. Torra es la expresión quintesencial. Sus manifestaciones xenófobas y racistas así lo demuestran. ¿Quién es Andrés Betancourt? Uno de los instigadores del acuerdo de marzo, del 11 de marzo, del 18 de marzo y del 21 de marzo, con la deducción de testimonio. Y ya en el año 2018 consideraba, y lo digo, yo hubiese dicho el presidente Torra, el muy honorable presidente, pero bueno, este tipo se permite decir Torra. Bien, el muy honorable presidente es la expresión quintesencial. Sus manifestaciones xenófobas y racistas así lo demuestran. ¿Ustedes creen que tiene alguna viso de imparcialidad un señor que opina así, de quien un año después va a estar sancionando? Sabemos que no, señoría, lo sabemos. Seamos serios con este tema. Pero después, fíjense por dónde, y aquí hay un dato interesante. El Ministerio Fiscal también acusa y cita uno de los acuerdos, el del 18 de marzo del 19. La JEC, el 18 de marzo del 19, dicta un acuerdo que es resolviendo un recurso anterior, bueno, un escrito anterior del muy honorable presidente Torra. 18 de marzo, la fecha es importante. Ese mismo 18 de marzo de 2019, Carlos Vidal, nada menos que Carlos Vidal, miembro de la Junta Electoral, estaba dictando un acuerdo y firmando un escrito que decía: los señores Anwar y Torra forman parte de una campaña internacional dirigida a cuestionar el Estado de Derecho. El señor Torra posee una larga historia de opiniones xenófobas que están totalmente reñidas con la ética de su venerable institución. O el etnonacionalismo del tipo que predican los invitados de ustedes se halla detrás de alguno de los peores periodos de la historia de Europa. Por favor, es que esto es vergonzoso. El mismo día, no me hablen de imparcialidad. No me hablen de imparcialidad porque esto es un atentado a la lógica. Este señor estaba dictando un acuerdo para preparar el terreno, para traer el banquillo a mi defendido, al mismo tiempo que estaba firmando esta carta, sin ningún respeto hacia nadie. Ahora, es importante. Se ha sostenido, y de hecho por ahí hay alguna resolución que habla de los 40 años de pulcritud de la JEC. Le ha durado poco, 40 y ni uno más, parece ser. El 12 de noviembre, el pasado 12 de noviembre, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso C-502-19, deja claro algo fundamental, que la JEC ha actuado con manifiesta vulneración del derecho de la Unión, pero ¿saben qué más? También del derecho nacional, ese derecho nacional que algunos defienden, incluso equivocándose hasta de pena. Y dice que con ese acuerdo de la JEC, con un acuerdo concreto, lo que se está es privando de la condición de parlamentario europeo de forma ilegal al muy honorable presidente Puigdemont, al conseller Comín y al vicepresidente Junqueras. La JEC, sus acuerdos no resisten el paso por la Abogacía General del Tribunal Europeo de Justicia. En realidad, señorías, estamos ante una actuación politizada de la JEC que hace nulo de pleno derecho, vicia de nulidad por falta de competencia y por manifiesta parcialidad el acuerdo de la JEC. ¿Qué más? Fíjense por dónde, y yo tengo que seguir, lo siento, señor presidente, pero tengo que cuestionar ese acuerdo que es la base de todo y me explicaré después por qué. Han habido una serie de acuerdos en las últimas elecciones y cuando digo últimas elecciones tratemos de pensar que es la más reciente porque como nos arrastran de una elección a otra, es evidente que me refiero a las de noviembre de este año. En ese acuerdo se dice lo mismo que en el del 11 de marzo respecto al presidente en funciones. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y el Ministerio Fiscal no ha visto nada, y la JEC no ha deducido testimonio, y Vox no se ha querellado, y Ciudadanos ya no cuenta, me refiero a los que realmente estaban en esta jugada. Pero es que, miren más, retomo lo que dije antes. Vox, que aquí ejerce la acusación,
ha sido advertido en varias ocasiones por la JEC para que tienda a todos los medios de comunicación. Pluralismo informativo, punto fundamental en la Constitución, no solo en la de España, también en la de algunos países en desarrollo. Y le siguen vetando y le da lo mismo. ¿Y sabe por qué le da lo mismo? Porque no va a haber deducción de testimonio y el fiscal que acaba de escuchar que yo acabo de denunciar ese hecho, in voce, tampoco lo va a hacer. En realidad, señorías, tenemos que tener claras algunas cosas que son fundamentales. Y ahora retomo con lo que declaró el presidente Torra y con lo que consta en los distintos acuerdos de 11, 18 y 21 de marzo, que son, yo creo que, fundamentales para entender algo. La JEC, en este proceso, se ha inventado un sistema de recursos. Y es evidente. El presente acuerdo es firme. Presentamos un escrito pidiendo una aclaración y tramitan un recurso de reposición. ¿En qué quedamos? Que era firme, ¿no? Porque, claro, si era firme, no cabe recurso alguno en vía administrativa. Por lo tanto, es evidente que la JEC se inventa un recurso. El Ministerio Fiscal usó otro término, pero me debo haber despistado y no me acuerdo cuál fue. Benevolente. Dijo, de forma benevolente lo tramitó como recurso de reposición. No, perdón, en derecho la benevolencia tiene que ver con otras cosas, seguramente con pago de impuestos o con donaciones, pero inventarse recursos tiene un nombre en derecho. Pero es que el de 18 de marzo, señorías, también dice, el presente acuerdo es firme, pero poquito, hasta que presentamos otra solicitud de aclaración. ¿Qué quiero decir con eso? Que pasamos del 11 al 18 al 21 con unos acuerdos benevolentes creándose un derecho ad hoc. Se inventaron los recursos y se inventaron su competencia, porque la competencia de la JEC viene perfectamente establecida en el artículo 19.1j. La interpretación general que pretende el Ministerio Fiscal en el artículo 50 no se corresponde con las competencias de la JEC. Las competencias de la JEC vienen reguladas en el artículo 19. Por lo tanto, es más o menos fácil. No hay ni que llegar al 20. Del 0 al 19 nos quedamos en el 19 y tenemos claro que no tenían competencia para esto. Bien, nosotros habíamos pensado, yo traía un esquema, de valorar la prueba. Pero en realidad poca prueba, porque habían pedido mucha prueba y después parece que se fue desinflando a medida de algo fundamental. No habían traído los originales, no sabían una cosa, no sé por qué no han querido que declaren los demás testigos, pero evidentemente aquí, si hay algo que queda claro, es que estamos en una discusión jurídica, más que fáctica, y en eso le voy a dar la razón al Ministerio Fiscal. Es una discusión jurídica y lo que se pretende es una interpretación, en algunos casos, artículo 19.1j, in claris non fit interpretatio. No es necesario hacer una interpretación del 19, pero el resto de las normas sí sería bueno, digo yo, hacer una interpretación conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos, conforme a las normas de nuestro entorno y conforme a un espíritu democrático. En cuanto al delito de desobediencia, se ha dicho mucho el tema del bien jurídico protegido, esto y lo otro, pero miren, el bien jurídico protegido básicamente es el principio de jerarquía para el correcto funcionamiento de la Administración. No es cierto que la JEC sea un órgano superior, no lo es. Ni lo es, ni lo ha sido nunca. Evidentemente que no lo es, y en ese sentido basta ver la sentencia que les he citado de de mayo del 2013. Creo que ahí queda bastante claro. Ahora, la naturaleza del delito, un delito de acción o delito de omisión. Nosotros nos decantamos porque es un delito de omisión. De la observancia de un mandato proveniente del superior. Pero la JEC no es superior al presidente de la Generalitat y tampoco lo es superior al del presidente del Gobierno. No lo es. Es más, la definición de autoridad la podemos buscar en el artículo 24 del Código Penal. No parece ahí que la JEC encaje en eso, pero sí encaja el presidente Torra.
Y yo les voy a invitar al siguiente ejercicio, señorías. Antes de que ustedes dicten sentencia, y yo estoy seguro que llego a tiempo para decirlo, no hay un solo caso en la jurisprudencia donde la desobediencia no se entienda como una desobediencia a una autoridad superior. Es más, el instructor, el señor Ramos, en una de sus resoluciones nos cita la sentencia del señor Oms, pero es que ahí estábamos hablando de otra cosa. Ahí estábamos hablando de una desobediencia a una resolución judicial. La sentencia, por ejemplo, del proceso recientemente dictada por el Tribunal Supremo también habla de desobediencia, pero desobediencia respecto a resoluciones judiciales. En realidad, en España solo existen dos tipos de desobediencia. La desobediencia del artículo 410, una a autoridad superior y otra a órdenes judiciales. No hay más. Todo el resto son discusiones bizantinas que no están amparadas en derecho. Es más, yo les diría que hagamos un ejercicio jurídico que es interesante. Yo creo que hay una prueba definitiva en cuanto a que autoridad superior no es cualquier autoridad, incluso competente. Revísense el artículo 502 del Código Penal, en cuanto al que deja comparecer una comisión de investigación. ¿Habría alguna necesidad de la existencia del artículo 502 si el 410 cubriese ese injusto? Somos penalistas, lo sabemos. Los delitos no están porque sí, están porque cumplen una función. Evidentemente el artículo 502 es la prueba fehaciente de que existe esa necesidad que no está cubierta en el artículo 410. En realidad, el mandato que se incumple ha de fundarse en una relación de supremacía o al menos de superioridad reconocida legalmente que obliga a los destinatarios. ¿Existe aquí? Yo creo que no, y ustedes también. No se va a encontrar, señoría, le insisto, ninguna sentencia que condene sin el elemento de la jerarquía, autoridad superior. Y condenar como pretende el Ministerio Fiscal, bueno, y Vox, implica una interpretación imprevisible de la norma penal, lo que significa una vulneración del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero también del 23 de la Constitución Española y el 3 del Protocolo primero al Convenio Europeo de Derechos Humanos por desproporcionada, ilegal y sin una finalidad legítima. La interpretación que pretende el Ministerio Fiscal, y yo entiendo que el Ministerio Fiscal haya huido de entrar en ese terreno, pone en riesgo una serie de principios básicos de nuestro ordenamiento, como son el principio de tipicidad, la taxatividad, que existe certeza y determinación. ¿Qué certeza y determinación es la que existe para entender que la JEC es una autoridad superior al presidente Torra? Requiere proporcionalidad y aquí se la quieren saltar, y también la de última ratio. El derecho penal es eso. Nosotros hemos citado antes la sentencia de 6 de mayo de 2013, fundamento jurídico quinto. El Tribunal Supremo, en el caso del presidente de Islas Baleares, lo deja claro. Ahora bien, que el presidente de Islas Baleares entonces era del Partido Popular, yo no creo que eso haya condicionado el razonamiento jurídico quinto de la sentencia del Tribunal Supremo. No me lo puedo imaginar. Y por lo tanto, creo que los razonamientos expuestos valga la redundancia, en el fundamento jurídico quinto de esa sentencia también son válidos, aunque se trate del muy honorable presidente Torra. Y yo creo, señoría, que esa sentencia debe guiar el entendimiento sobre la falta de competencia de la JEC para dictar la resolución en base a la cual se construye, y digo bien, se construye, es más, repito, se construye la imputación de mi defendido a los efectos de la inhabilitación que se pretende, incluso inhabilitación no prevista, por ejemplo, en el 412, sino suspensión. El código está ahí, se puede revisar.
Ahora bien, ¿por qué tiene la JEC limitadas sus competencias? Esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer, pero la respuesta es muy sencilla, porque así lo establece el artículo 19.1J de la LOREC. Las tiene limitadas. Y esa política colonial de la JEC de colonizar terrenos y de interpretar la ley de manera colonial no pasa el filtro de control de lo que hemos dicho antes. Ni la Generalitat ni el presidente Torra intervenían con ningún carácter en las operaciones electorales de abril pasado. Por lo tanto, es evidente que en una aplicación clara del artículo 19.1J de la LOREC no tenían competencia para esto. El Ministerio Fiscal trató de explicar lo del elemento subjetivo. Yo lo voy a tratar de aclarar rápidamente. Es evidente que ha de existir un ánimo de vulnerar el principio de autoridad representado por quien emite la orden, específico ánimo invocado en alguna jurisprudencia. ¿Saben qué? El presidente Torra no lo tenía desde el punto y momento en que entendía, y así ha quedado acreditado aquí, aunque nos moleste, que no se enfrentaba a una decisión de una autoridad superior ni competente. Estaba convencido y asesorado en que no era una autoridad ni superior ni competente. Por lo tanto, no podía tener ese elemento del que han hablado las acusaciones de que lo quería hacer. Ahora bien, yo invitaría, disculpen, señoría, yo invitaría al tribunal, los días martes suele ser los martes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sobre todo el abogado general. Hace 2 semanas pues emitió una resolución con un amplio calado de cara a otros temas pendientes en el Estado y en Cataluña, pero el martes pasado sacó una resolución muy interesante, la de 14 de noviembre, en el asunto C-752/18. Y ahí estableció una cosa que tiene mucha relevancia a los efectos de aquí. No se preocupen, no tiene que ver con ningún catalán, tiene que ver básicamente con el Estado Federado de Bavaria. Ahí dice que el Estado Federado de Bavaria se niega a cumplir una resolución judicial alemana que lo conmina a establecer prohibiciones de circulación de vehículos diésel. Y el derecho fundamental a la libertad, garantizado por la Carta, solo puede limitarse sobre la base de una ley clara y previsible, que no parece existir en Alemania respecto de los cargos públicos. Y que, por tanto, comillas, por muy grave que sea el comportamiento de los cargos públicos que se niegan a dar cumplimiento a la resolución judicial firme, el abogado general considera que la obligación del juez nacional de hacer todo lo que sea de su competencia para dotar de plena eficacia a una directiva. ¿Qué cosas tiene el abogado general? ¿Ustedes se imaginan algo así? Pues le meten un 155 y ya está. Tema resuelto. Pero el abogado general está direccionando, está aportando, está encarrilando lo que será una resolución que tiene mucho que ver con el tema que estamos discutiendo aquí y esa supuesta omnipresencia de la JEC por encima de todas las administraciones del Estado. Es que está hablando de cosas muy serias el abogado general, pero esto es del martes pasado, ¿eh? El martes anterior fue otra la resolución. Ahora bien, no pierdan de vista esto, señorías, porque seguramente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene efectos también en el Estado y en Cataluña, se dictará en poco tiempo y tiene que ver con un tema como el que estamos aquí tratando. En el derecho comparado, el delito de desobediencia, tal como viene entendido en este procedimiento, y fíjense lo que estoy diciendo, tal como viene entendido en este procedimiento, no existe en la Unión Europea. Los hechos que tenemos aquí sabemos que no serían delito en Alemania, por ejemplo, en Austria, por ejemplo, en Suiza, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en Portugal, sencillamente porque no están tipificados. Pero si he logrado hacer un análisis sistemático de la situación, ¿saben qué? Tampoco están tipificados en el ordenamiento jurídico español. Porque, insisto, en el ordenamiento jurídico español, en el Código Penal, en el artículo 410, solo se tipifican 2 desobediencias: a resoluciones judiciales y a autoridad superior. Y aquí no se da. Es que aquí
la JEC ni siquiera era autoridad a los efectos del presidente Torra en un proceso electoral en el cual no intervenía ni el presidente Torra ni la Generalitat. En Alemania nadie podría ser condenado por algo de estas características y basta una remisión al párrafo 113 del Código Penal alemán, porque ahí la desobediencia además requiere un plus. Claro, en los estados democráticos las cosas son así, evidentemente requieren unos pluses. La JEC, insisto, no era competente. Lo decimos una y otra vez porque creemos que es absolutamente necesario. También debemos recordar una cosa, la desobediencia leve está despenalizada, por lo tanto solo estamos discutiendo la cuestión de una desobediencia grave que, como digo, no se da. Y en todo caso, invito a la sala que miren el 410.2, la exención de responsabilidad que afecta a las autoridades que se niegan a dar cumplimiento a un mandato que se constituye una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto leído desde cualquier otra disposición general. Es que la JEC se estaba saltando la LOREC para dictar esa resolución. Se la estaba saltando. ¿Y con qué? Además, con un posicionamiento ideológico de sus miembros y con un sesgo incompatible incluso con la Constitución. Básicamente con algo que les preocupaba mucho, como los símbolos ideológicos. ¡Wow! En periodo electoral, símbolos ideológicos, ninguno. Se supone que en periodo electoral de lo que se habla es de ideología, de programas, bueno, y nos cuentan otros muchos cuentos, pero en principio de ideologías y de programas. Ahora bien, yo insisto, creo que hay que tener algunas cosas claras. La sentencia que les he pedido que lean, señoría, el fundamento quinto es importante. Bueno, la acusación popular. No seré yo el que esté en contra de las acusaciones populares, pero sí creo que es conveniente que las acusaciones populares no sean practicadas por partidos políticos porque desvirtúan la intencionalidad constitucional de esa figura que es necesaria, que es buena, que es positiva, y los partidos políticos tienen otros ámbitos de representación. Pero ya que estamos, aquí se ha permitido que Vox acuse, ellos hablan del delito de denegación de auxilio. En realidad, no habría que entrar mucho en esto, pero sí quisiera recordarles la prueba practicada. Poca prueba, muy poca prueba. Pero el acuerdo del día 21 de marzo es evidentemente claro sobre la imposibilidad de estar en un delito de denegación de auxilio. La denegación de auxilio exige en el plano objetivo una actuación omisiva y clara y pertinente y resistente al incumplimiento de las diligencias solicitadas. ¿La JEC le pidió auxilio al presidente Torra? Si es así, ninguno nos enteramos. Se ha puesto de manifiesto la existencia de resoluciones administrativas firmes que contenían las firmes son las que después admitían recursos, que contenían un mandato concreto, expreso y terminante, emanadas de quien ostenta competencia para ello. ¿Es eso, señoría, una solicitud de auxilio? Yo creo que ahí hay que mirar lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo 1371-1997, creo que es clara, porque hay algo que es elemental. La clave está en requerido. ¿Pero qué requerimiento si lo único que faltó fue insultarle? Porque todo el resto son órdenes aquí. Órdenes dictadas por un órgano incompetente dirigidas a una persona que no estaba bajo su potestad. Pero no hay ningún requerimiento al respecto. La solicitud de auxilio, además, ha de estar comprendida dentro de las obligaciones del cargo. ¿Qué obligación del cargo tenía el presidente Torra en esto? Ninguna. A este respecto, la sentencia del Tribunal Supremo 289-2010. Y la misma sentencia dice, la responsabilidad no puede ser establecida más allá de las posibilidades reales de reacción del sujeto. Es que le pedían que incluso actuase sobre este edificio, sobre los 20.000 y pico metros cuadrados de este edificio, los 1.300 edificios que no están bajo su tutela. Evidentemente creemos que es un error jurídico o no,
la acusación que plantea la denegación de auxilio, y no deja de ser sorprendente, señoría, que el magistrado instructor la haya incluido en el auto de apertura. Yo no voy a extenderme a ese respecto porque creo que mi compañera lo ha explicado suficientemente, pero las actuaciones de auxilio entre órganos responden a relaciones de cooperación y no de subordinación, aunque el que pida la cooperación tenga un nivel funcional superior. Sentencia 1371-1997 del Tribunal Supremo. ¿En qué quedamos? Claro, es que como que encaja mal la desobediencia con la denegación de auxilio, por mucho que estén en el mismo título. Ahora, en cuanto a la denegación de auxilio, señoría, es evidente que en el caso de autos no se da, pero insistimos, y una vez más no se da por la falta de competencia de la LOREC, artículo 19.1j, sentencia de mayo de 2013. Además, señorías, ¿por qué no se da la denegación de auxilio? La JEC tramitó las alegaciones del presidente como recurso de reposición. No puede haber recurso en una solicitud de auxilio. No puede haber. Ni su denegación si existe el recurso. ¿Se imaginan recurrir un exhorto? ¿Que un órgano les remita un exhorto? ¿Ustedes lo podrían recurrir si es una solicitud de cooperación? Cuando uno va a algunos ejemplos sencillos, llega a esas conclusiones. Después, hay un tema que está sobre la mesa, el Ministerio Fiscal lo ha dicho varias veces, que tiene que ver con la supuesta neutralidad de los espacios públicos. Y que por eso el acuerdo de la JEC estaba bien adoptado y todo eso. Yo creo que el problema que tenemos que abordar en este tema, y que entronca con el derecho al juez imparcial, es la previa posición sobre este punto del propio excelentísimo señor magistrado presidente. Sus manifestaciones públicas, desconocemos las privadas, realizadas por usted, señor presidente, impiden exponer, con visos de prosperar, cualquier referencia al tema de la supuesta neutralidad de los espacios públicos. Pero fíjense por dónde, les voy a poner un ejemplo. Si lo que se pretende es la neutralidad absoluta del espacio público, cuando se enjuicia un republicano, ¿por qué preside una foto del monarca? Sería absurdo, ¿no? Es que miren lo que están planteando. Hagámoslo neutral. Quitemos todos los símbolos y nos ponemos todos neutrales. Bueno, y nos vamos al Tíbet también si quieren, pero la cuestión es que evidentemente, hay unos símbolos que no son de carácter partidista, que tienen que ver con otras cosas. La JEC, cuando se trata de Cataluña, y así lo viene demostrando en los últimos años, ha superado cualquier límite de su propia doctrina respecto al uso de los espacios públicos en periodo electoral. Además, hay una cosa que es fundamental, señoría, y que está en el fundamento de lo que ha dicho varias veces a lo largo de hoy y también en declaraciones públicas mi defendido. Esa neutralidad, que básicamente es pretendidamente una equidistancia, cuando se trata de derechos fundamentales, hay que dejarlo claro, la equidistancia es complicidad. Así de simple. Y eso lo sabemos todos. No pidan neutralidad y equidistancia en materia de derechos fundamentales, porque eso se llama complicidad. Evidentemente, lo mismo es aplicable a las vulneraciones de derechos políticos y civiles. El presidente Torra, al igual que muchas personas en Cataluña, tienen argumentos perfectamente válidos para sostener su apoyo a determinadas personas que son presos políticos, a determinadas personas que se sienten perseguidas y que son perseguidas. Creemos, señoría, que un Estado democrático y de derecho tiene necesariamente que dar cabida a esas manifestaciones y, sobre todo, hay una cosa que es esencial, es que no deberían de suceder. No debería suceder que haya personas en prisión por cosas que, pasados los Pirineos, no son delictivas. Y así se ha demostrado en Alemania, en Bélgica, en Holanda. Naciones Unidas también de por medio lo ha explicado claramente. Dicho lo cual, señoría, nosotros creemos que hay suficientes antecedentes, datos y
sobre todo impedimentos para dictar una sentencia condenatoria. Ahora bien, nosotros creemos que en este caso existen una serie de afectaciones de otros derechos, que son derechos de todos nosotros, como ciudadanos de la Unión Europea, y evidentemente dentro de esos derechos que se tienen que aplicar a la hora de dictar esta resolución, hay que ver cuál es la interpretación correcta. ¿Qué quiero decir con ello? Al amparo de lo previsto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con carácter prejudicial para dictar esta resolución, nosotros queremos solicitar que este tribunal eleve algunas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero lo voy a fundamentar y después las voy a exponer. Es evidente que las cuestiones prejudiciales que nosotros vamos a plantear en este acto, por el artículo 267, el tribunal puede considerarlas o no puede considerarlas. Pero, en el caso de una sentencia condenatoria, estas cuestiones prejudiciales se reproducirían sin duda, no les quepa la menor duda que sería así, en sede casacional ante el Tribunal Supremo, lo que implicaría, por el artículo 267, apartado tercero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que el Tribunal Supremo se vería obligado a la remisión de tales cuestiones, como ha sucedido en el caso del vicepresidente Junqueras. Nosotros creemos, señoría, que es sano, que es bueno, que ayuda a la interpretación del derecho, y sobre todo, que es absolutamente necesario para este caso que se planteen estas cuestiones. Y les voy a decir por qué. El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, y Vox también, pero ese escrito tiene errores fundamentales, entonces me voy a basar en el del Ministerio Fiscal, pide, entre otras cosas, la suspensión, la inhabilitación para empleo de cargo público europeo. Vamos a entrar a ver ese tema y son normas europeas. Nosotros solicitamos, señoría, que se pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con carácter prejudicial y con suspensión del dictado de la presente sentencia, si se opone al derecho a un juez imparcial reconocido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea, a que la instrucción de la causa contra el cargo público acusado recaiga en un juez de extracción parlamentaria propuesto en su día, entre otros, por un partido político de la oposición parlamentaria, que ha marcado públicamente como objetivo político que el acusado deje de ostentar el cargo público para el que ha sido democráticamente elegido. Teniendo en cuenta que el propio presidente del Tribunal Enjuiciador ha manifestado públicamente que la apariencia de imparcialidad de los jueces de extracción parlamentaria en este tipo de instrucciones puede verse comprometida, llegando a calificar la instrucción por los jueces de extracción parlamentaria de anomalía, eso es lo que ha dicho usted, señor presidente, y teniendo en cuenta además que el resultado de una eventual sentencia condenatoria implicaría que el acusado dejara de ostentar su actual cargo público, este es el objetivo político fijado por el partido político que propuso al juez de extracción parlamentaria instrucción de la causa. Esa sería la primera de las cuestiones prejudiciales. Nosotros hemos hecho un fundamento de todas ellas, pero insistimos, señoría, en por qué es relevante. Porque usted probablemente tenía razón cuando hizo esas manifestaciones. Que un órgano jurisdiccional de juez único, que venga de extracción nombrado políticamente, tal vez no es lo más acertado del mundo y mucho menos para un caso de la relevancia política como el presente. Y sin duda, señoría, habiendo afectación y necesidad de aplicar normas europeas, la instrucción realizada por el señor Ramos Rubio debe ser planteado esta cuestión prejudicial. La segunda de ellas es si se opone al derecho a un juez imparcial reconocido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea, a que el presidente de un tribunal de un Estado miembro que, en tanto que tal, al día siguiente de la adopción de la decisión de la autoridad electoral supuestamente desobedecida, la avaló públicamente en una comparecencia ante los medios informativos, llegando a manifestar que tal decisión era tan obvia que no debería siquiera ser necesaria porque ese es el estado normal de las cosas, cierre comillas, sea el magistrado que presida el juicio penal contra el cargo público
acusado de desobedecer dicha decisión. Y a estos efectos, como derivada del anterior, resulta relevante además para determinar si la composición de la sala colma las exigencias derivadas del derecho a un juez imparcial que el presidente del tribunal se haya manifestado públicamente en su condición de tal y reiteradamente en contra de las posiciones políticas del cargo público democráticamente elegido que es acusado en el juicio penal. También hemos desarrollado una justificación de la necesidad y pertinencia para ayudarles a ustedes a facilitarles la tarea de elevar la cuestión prejudicial. La tercera es, si se opone al derecho a un juez imparcial reconocido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con el artículo 19.1 del Tratado de la Unión Europea, a que integre el Tribunal del Juicio Penal contra el acusado un juez que, conociendo que iba a formar parte de la sala que iba a juzgar al acusado, escasos días antes del inicio del juicio oral, denunció públicamente en televisión determinadas actuaciones de miembros del gobierno que preside el acusado, incluido su presidente, sentirse personalmente hostigado e incomodado por el gobierno que preside el acusado y sentirse preocupado profundamente por las actuaciones de ese gobierno. Nuevamente hemos hecho una justificación de su pertinencia para facilitar el trabajo de la sala a la hora de remitirla. La cuarta de las consultas prejudiciales es, ¿resultaría compatible una eventual condena por los delitos previstos en el artículo 402 y 412 del Código Penal por unos hechos como los del litigio principal, es decir, esta causa, con lo establecido en el artículo 49.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en lo relativo al principio de legalidad penal en relación con los principios de tipicidad, taxatividad y previsibilidad, los que nombraba yo en mis conclusiones? Una vez más, hemos hecho una fundamentación para facilitar el trabajo de elevación de la sala. Y la quinta cuestión prejudicial es, ¿resulta compatible con el artículo 49.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos de ámbito europeo, lo que incluye el Ministerio Fiscal y Vox en su acusación, respecto de unos hechos como los del litigio principal? En particular, y esta es una derivada de la anterior pregunta, ¿resulta compatible con el artículo 39.2 de la Carta en relación con los artículos 20, 21 y 52.1 de la Carta la limitación del derecho de sufragio pasivo que se pretende con la pena solicitada en el litigio principal? Nosotros, señoría, también hemos hecho ahí una justificación de la pertinencia para ayudarle a facilitar el trabajo a la sala a la hora de remitir la cuestión prejudicial. Creemos, señoría, que no podemos vivir de espaldas a Europa y además las normas europeas son normas estatales por definición, son normas que nosotros exigimos su aplicación en este procedimiento y por lo tanto entendemos que en su correcta interpretación y sobre todo desde la sentencia Kilfield es evidente que hay que elevar esta cuestión prejudicial a los efectos legales oportunos. La denegación de una cuestión prejudicial, insisto, nosotros creemos que significaría, como lo ha dicho ya de forma reiterada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, significaría básicamente una denegación de las garantías del debido proceso porque se necesitan a la hora de interpretar las normas cuya aplicación se pretende. Ahora bien, estas preguntas llegarán a Luxemburgo sí o sí, llegarán ahora. Y yo creo que son ustedes, en realidad, los que tienen que resolver esto y los que tienen que elevarlo y los que tienen que dialogar en ese diálogo entre tribunales, en el cual nosotros participaremos, pero en el fondo es un diálogo entre tribunales que es bueno que se produzca, es interesante que se produzca. ¿Y saben qué? Ante la situación de excepcionalidad que se está viviendo, creo que es necesario que se produzca, señorías. Nosotros les invitamos, de verdad se lo digo, como jurista, creo que es necesario que contrastemos nuestras interpretaciones del derecho en materias tan esenciales como los derechos fundamentales en juego en este procedimiento. Solo de esa contrastación podremos obtener un mejor derecho. Solo de esa contrastación podremos ir encauzando las situaciones en un ámbito del cual nunca debieron estar. Nosotros, señoría, dicho esto, hemos traído las preguntas prejudiciales, evidentemente firmadas por mi compañera y por mí, para la sala, copia para las partes, pero quiero insistir en una cosa. ¿Por qué las planteo ahora? Muy sencillo. Por la propia dicción del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El único momento procesal oportuno para el planteamiento de cuestiones prejudiciales es aquel justo antes de dictar resolución.
el último momento procesal antes de que ustedes vayan a sentarse a deliberar. Este es el momento que establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que a algunos nos gusta y a otros nos sentimos muy cómodos dentro de ese tratado, y creo que cuando uno lo va conociendo nos vamos sintiendo todos mucho más cómodos. Sinceramente, señoría, creo que no había otro momento procesal. La jurisprudencia del TJUE nos invita siempre a que estas cosas se eleven, estas cuestiones se eleven. Se va generando un cuerpo doctrinal que es importante, es un cuerpo que es necesario, insisto. Ahora, para la resolución final, nosotros en todo caso, y con independencia de la respuesta que dé el TJUE, que yo creo que va a ser probablemente una respuesta con una solidez como la que dio hace 2 semanas atrás en el caso Junqueras, o como la que dio la semana pasada en el caso de Bavaria, o la que dio el martes pasado también en el caso de los productos israelíes. Yo creo, señoría, sin duda, que estamos ante una oportunidad única. En todo caso, a nosotros sí nos interesa algo. Vamos a solicitar que, una vez se haya tramitado la cuestión prejudicial, que entendemos que debe ser remitida al tribunal, la libre absolución de mi defendido por las razones que hemos expuesto, y les invito nuevamente a revisar la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No van a encontrar nada de lo que dijo el fiscal, no van a encontrar nada de lo que dijo Vox. Lo que nosotros hemos dicho viene avalado por esa jurisprudencia. Aquí no ha habido desobediencia, porque la orden que no se acató era inasumible por venir de un órgano incompetente y por plantear una situación absolutamente contraria a derecho. Lo querían sentar en el banquillo, fuera por desobediencia o fuera por prevaricación. Hiciera lo que hiciera, el señor Torra, el ilustrísimo señor presidente, el muy honorable presidente de la Generalitat de Cataluña, estaba claro que iba a ser el 10º presidente de Cataluña en los últimos 100 años en sentarse en el banquillo. Esa era la clave, y nosotros creemos, señoría, que ustedes tienen que cambiar el curso de la historia y absolver al presidente Torra. Nada más, señorías.